Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, a revisar este puntero y vamos a esperar un minutito a que se nos conecten los demás compañeros. Buenas noches de nuevo. No se olviden poner su nombre en el chat grupal otra vez. Y hasta mientras vamos a estar admitiendo a todos otra vez un minutito más. Y empezamos o continuamos en todo caso con el tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Continuaremos con esto de la concepción del derecho y de las leyes, ¿no? De los filósofos, ¿no? De John Austin y lo que piensan algunos de esta concepción de las leyes y del derecho como un conjunto de mandatos, ¿no? Y bueno, no habría, digamos, una descontextualización en cuanto a la escuela, porque ¿quién podría decir en qué se diferencia una ley de un mandato? ¿No? ¿En qué se diferencia? Una de nuestras leyes así emanadas de la autoridad competente que regula la conducta de los miembros de la sociedad en un tiempo y lugar determinado y que tiene que es de carácter coercitivo y a cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Cuál es la diferencia de un mandato con una ley como nosotros la concebimos? ¿No? Al parecer no existiría diferencia, ¿verdad? Pero vamos a ver las críticas que se hacen al sistema de mandatos, ¿no? El primero que realiza las críticas es otro positivista que se llama H.L.A. Hart, ¿no? Que dice que la teoría imperativa se llama, ¿no? Del derecho sí se asemeja a un tipo de leyes, ¿verdad? Como las leyes penales, ¿no? Es así, son un mandato a cuyo incumplimiento recae una sanción, ¿no? Entonces, pero esta teoría de las leyes como mandatos no pueden abarcar la totalidad del sistema jurídico vigente, ¿no? No puede abarcar la totalidad del derecho positivo, ¿no? Entonces, no se le puede encajar a todas las leyes a esta definición de mandato, ¿no? Como por ejemplo, existen las normas que no imponen ninguna obligación o ninguna sanción. Por ejemplo, la ley que establece los requisitos para casarse en la vía civil. Si te dice, si te dan 10, si te da 10 días el oficial de registro civil o incumples la norma, ¿verdad? ¿Qué pasa? No te vas a casar, ¿no? Pero luego vas a cumplir y luego te vas a casar, ¿no? Entonces, no puede dar cuenta de ese tipo de normas, por ejemplo, en la teoría de los mandatos. Tampoco puede dar cuenta de las leyes, por ejemplo, para las leyes que establecen algunos procedimientos, por ejemplo, la ley que establece el procedimiento para obtener la personería jurídica, ¿no? Entonces, no establecen obligaciones, sino que otorga esas leyes facultades para que la gente pueda ejercer sus derechos, para que las personas eh, privadas, para que las personas naturales o jurídicas eh, puedan realizar acciones jurídicas o actos jurídicos
o actos con consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, ese tipo de normas no puede reducirse a los mandatos, ¿no? Entonces, este filósofo Hart, ¿no? Eh, realiza sus objeciones o sus observaciones a la teoría imperativista de Austin, ¿no? O a la teoría de los mandatos, como se llama también, y divide en tres grupos de objeciones o de críticas, ¿no? Las que están basadas en el contenido de la ley, en el rango de la aplicación y en el origen o en el modo del origen de la norma, ¿no? Y como es un positivista también, ninguna de las objeciones tiene que ver con la moral, ¿no? Entonces, las que están basadas en el contenido de la ley, señala que existen leyes, ¿verdad? Pero que cumplen una función distinta, ¿no? No exigen que las personas actúen de modo determinado, lo deseen o no, como las leyes que imponen deberes y obligaciones, como serían las del Código Penal, ¿verdad? Que están respaldadas por amenazas. Existen otras leyes que no imponen deberes ni obligaciones, sino que nos proveen de medios para realizar nuestros deseos de manera lícita, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Otorgan facultades y proveen a los individuos medios para realizar sus, sus deseos y no son reducidos a mandatos, como la ley del registro civil y el ejemplo que ya les estaba señalando anteriormente. Entonces, de acuerdo al contenido de las leyes, no todas las leyes pueden ser mandatos. Entonces, ya pecaría digamos, de insuficiente la definición de la ley como mandato si aceptamos que existen leyes que no obligan a las personas a hacer algo o a comportarse de una manera determinada, ¿no? Luego también está el rango de aplicación de las normas, ¿no? Y aquí se toma en cuenta al soberano que el mismo Austin establece, ¿verdad? Y podemos deducir, ¿verdad? Como ya les había dicho, que si existe un soberano, el soberano no se va a castigar a él mismo por incumplir una orden que él mismo ha dado, ¿verdad? No se va a infligir un daño a sí mismo. Entonces, el soberano está fuera de la norma. No está dentro del rango de la aplicación de las leyes o de los mandatos. Entonces, no pueden estos mandatos obligar a sus autores. Y como dice acá, es absurdo pensar que alguien se mande a sí mismo y se amenace provocándose un daño en caso de causar en caso de recaer en un incumplimiento, ¿no? Entonces, si no obliga a sus creadores, entonces no son, si la ley obligaría a sus creadores, no son mandatos. Y si no obliga a sus creadores, entonces estaríamos hablando de que en una sociedad no todas las personas eh, están sometidas a la ley. Y en realidad todas estamos sometidas a la ley, ¿verdad? Incluso el Estado está sometido a la ley, ¿no? El Estado puede enfrentarse de igual a igual a una persona natural, por ejemplo, en el caso del derecho tributario, de los impuestos, ¿verdad? Quién es el titular, la persona jurídica que es el acreedor del impuesto? El que tiene el derecho de recibir el pago del impuesto es solamente el Estado, ¿verdad? Tú pagas a favor del Estado o a favor de la municipalidad, que es un otro nivel de gobierno, pero eso es solamente por las autonomías, ¿no? Pero ¿a quién pagas? Al Estado, ¿verdad? Al Estado pagas tus impuestos, ¿no? Y él es el acreedor. Y cuando tú incumplas tus impuestos, ¿qué va a pasar? El Estado te va a perseguir, ¿verdad? Vista de cargo, te van a notificar, clausura o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando nos veamos en estos procedimientos, por ejemplo, ¿verdad? Y el Estado me notifique porque no he pagado. Y yo crea que he pagado bien esa gestión o ese periodo fiscal que me están observando y por el que se me está determinando una deuda a favor del Estado, ¿no? Me están diciendo, porque no has cumplido en tal fecha tus impuestos, debes 10,000 ahora, ¿no? Y yo digo, no, pues yo he cumplido bien, ¿verdad?
y creo que tengo mis descargos que dan cuenta de eso. ¿Y qué digo? No, no voy a pagar, vámonos al proceso. No, no, me niego, así, ¿verdad? Recurso. Si hay dos vías, ¿verdad? Ante el juzgado y ante la administración, ¿no? Pero eso ya es materia de otra asignatura. Entonces, ahí se va a plantear qué cosa, un juicio, ¿verdad? Entre el Estado y la persona o el contribuyente en este caso, que cree que ha pagado bien y el Estado que cree que no ha pagado, ¿no? Y nos vamos a someter y va a haber un juez que va a decidir quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El Estado se va a desvestir de su autoridad y va a estar como al mismo nivel que yo, que un simple contribuyente, un humano mortal, ¿verdad? Vamos a estar a la par en el mismo proceso, nos vamos a tener a los mismos plazos, vamos a cumplir los mismos requisitos, vamos a obedecer las determinaciones que establezca el juez, vamos a ofrecer prueba de acuerdo a las leyes, ¿no? No por ser el Estado se le va a creer todo, ¿verdad? Entonces, ahí el soberano estaría poniéndose pues en el mismo nivel, ¿verdad? Del súbdito, ¿no? Y estaría sometido a la norma, ¿no? Y así es como estamos, de verdad, todos sometidos a la norma, ¿no? Y si aceptamos la teoría de los mandatos, entonces estaríamos aceptando la teoría de que existe un soberano que es jurídicamente absoluto, como dice el mismo Austin, ¿no? Entonces, esa es otra crítica que, digamos, eh, parecería que no se puede responder, ¿no? Pero Austin responde diciendo de que no le obliga pues al soberano, si digamos es un cuerpo legislativo o un conjunto de personas, no están obligados en su condición de legisladores o de soberano, entre comillas, ¿verdad? No están obligados en su condición de ciudadano, en los sistemas democráticos, ¿verdad? Porque en una monarquía, ¿no? Pues el rey puede que no esté obligado a la ley, ¿verdad? O no estaba obligado a la ley cuando ese sistema estaba vigente, ¿no? Entonces, pero ahora todos somos iguales ante la ley, como dice el principio, ¿no? Ahora, y cuando, y si aceptamos estas leyes, ¿verdad? O que todo el sistema es vinculante también para los creadores o para el soberano, o sea, es autovinculante, entonces estamos diciendo implícitamente que las leyes no son mandatos, porque el soberano también está sometido a la norma, ¿no? Luego existe otro grupo de objeciones bueno, un tercer grupo de objeciones que están basadas en el modo de origen de las normas, ¿no? Entonces, si aceptamos la teoría de los mandatos o la teoría imperativista, estaríamos aceptando que el único origen de la norma es un acto deliberado de creación de una persona, ¿verdad? O de un grupo de personas que se llama, entre comillas, soberano, ¿no? Tiene que existir necesariamente un deseo del soberano que sea manifestado expresa o tácitamente, dice. Ahora, si decimos que el pueblo es el soberano, ya, el pueblo se manifiesta a través de sus autoridades electas, ¿verdad? Expresamente, pero tácitamente, o sea, ¿quién expresa tácitamente? Quiere decir, estás interpretando el silencio del soberano para crear una ley positiva. O sea, ¿qué deseo está pues implícito en un silencio? ¿No? Eso está un poco contradictorio también, ¿verdad? No se puede desear algo en sí, no se puede manifestar un deseo en silencio, ¿verdad? No se puede manifestar tácitamente un deseo. Entonces, existen algunas normas, ¿verdad? Que no son de origen de un acto deliberado de creación del soberano, porque no
proceden de un acto deliberado, sino que, como por ejemplo el caso de la costumbre que da origen también al derecho, no ha sido mandada por un soberano, ¿verdad? Nadie ha mandado una costumbre para que sea costumbre, ¿verdad? Nadie ha dicho, así va a ser de ahora en adelante y esta va a ser nuestra costumbre porque yo digo, sino que las costumbres se han ido sacando de las prácticas habituales de la sociedad, entonces nadie la ha mandado. Y eh, si tenemos en cuenta esta fuente del derecho, los mandatos también o la teoría del mandato también estaría incompleta, ¿verdad? Porque el único origen de las normas tendría que ser el soberano, que expresa su deseo de manera tácita o manifiesta, ¿no? O expresamente. Entonces, Hart concluye diciendo que la teoría imperativista está mal y no se necesita una teoría imperativista, sino que lo que se necesita eh, para corregir el modelo coercitivo de reglas, porque él también es un positivista, ¿no? Él, lo que dice es que no está mal el modelo positivista, sino que hay que corregir, ¿verdad? Para corregir este modelo coercitivo, ¿verdad? De los mandatos, lo que se tiene que hacer es cambiar este término mandato por el término de estándares, estándares generales del comportamiento para ser seguidos por la sociedad en general, ¿verdad? Y un estándar, según Hart, puede englobar todos todos estos tipos de normas, ¿verdad? Los que implican una sanción y las que no implican una sanción. Y también acaba señalando que cualquier intento de concebir el derecho como un sistema de mandatos tiene que primero hacerse cargo de los tres grupos de críticas y contestar a cada una puntualmente para, para poder establecer la validez, digamos, de una teoría del derecho o de las leyes como mandatos, ¿no? Pero no es el único que le critica a John Austin. También existe otro filósofo que se llama Karl Oliver Krona, que también le critica en su concepto del derecho, ¿no? Y dice que el derecho no es producto del soberano, sino que eh, es más bien un estado psíquico que se materializa por la habitualidad de prácticas. Entonces, incluye otro elemento, el subjetivo, para poder definir al derecho y al sistema y a las normas. Entonces, Karl Oliver Krona llega a la conclusión de que lo que entendemos por derecho no es más que un estado psíquico, dice, materializado por la continua sedimentación de la habitualidad de prácticas de grupos. Mediante las mismas mantienen el estatus de aquel. O sea, mientras se siga practicando, va a seguir siendo, ¿qué? Derecho, va a seguir siendo normas, ¿no? Y creyendo que estas prácticas, o con la firme creencia de que estas prácticas van a seguir en el futuro. Y de que no mantener esta práctica va a acarrear una sanción, ¿no? Entonces, eh, esa idea, ¿verdad? Ese estado psíquico materializado no lo, eh, eh, no lo adquirimos de manera externa, sino de manera intrínseca, ¿no? Como ya habíamos señalado en alguna oportunidad, la introyección normativa, ¿no? Entonces, las normas para Karl Oliver Krona no son órdenes coercitivas, como dice John Austin, sino eh, imperativos impersonales o independientes, ¿no? Entonces, estos imperativos independientes que están en nuestra psiquis, ¿no? Se van a volver, van a llegar a ser derecho o van a rayar en el ámbito de lo jurídico gracias al lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje le va a dar la forma escrita y va a apoyarse en el ritualismo de las prácticas que vamos a llamar derecho, ¿no? Entonces, esta es más una teoría positivista, pero eh, historicista, ¿no? Del derecho.
Y digamos, este proceso psíquico, ¿verdad? Por el ritualismo y la particularidad del lenguaje, nos va a llevar a formar la idea o la impresión de que lo que está escrito tiene que ser obedecido, ¿no? Entonces, no nos importa que tenga o no sanción, pero el, porque, porque es una práctica habitual, ¿verdad? Y, y la tenemos como norma, ¿no? Tiene que ser obedecido, ¿no? Ese es lo más importante, ¿no? Entonces, no puede la definición del soberano realizarse con independencia a la del derecho, ¿no? Y el derecho, a partir del soberano, eh, como, como pretende definir Austin, ¿no? No puede existir previamente. Austin dice, quiere definir el derecho a partir del soberano, ¿verdad? De los mandatos, ¿no? El soberano es el que da los mandatos y el derecho es este conjunto de mandatos, ¿no? Y en realidad lo que dice Oliver Crona es que no es que se pueda definir el derecho a partir del soberano, sino que el soberano no puede existir si previamente no existe el derecho, porque el soberano actúa en mérito a una norma. El, en el caso del sistema anglosajón, los jueces, o en el caso del sistema de la familia del derecho romano, los legisladores, ¿verdad? Todos actúan en mérito a una ley que está previamente determinada, ¿verdad? A los legisladores existe una ley que les dice cómo van a realizar la norma, ¿verdad? Existe una ley que les da la atribución que está previamente eh, vigente y que además esa ley ha sido realizada por otros hombres, igual por otros legisladores, son unas leyes de hombres para hombres, ¿verdad? Entonces, no puede existir el legislador si previamente no existe el derecho. Pero según Austin, el soberano es el que da origen al derecho, ¿no? Porque emite el mandato. Entonces es otra crítica también fuerte que se le hace a la teoría de los mandatos o a la teoría imperativista. Y por último, tenemos a Jeremy Bentham, ¿no? Y Jeremy Bentham en realidad es el profesor de John Austin, pero Bentham era un filósofo más en general, ¿verdad? Tenía teorías de la filosofía general, teoría de la economía, teoría de la sociología, de la psicología, del derecho, ¿no? Entonces se ocupaba de todo, del conocimiento en general, ¿no? Y John Austin se ocupaba más es un filósofo del derecho, ¿no? Entonces, él ha desarrollado de manera más completa la teoría de los mandatos que ha sacado de su profesor, de Jeremy Bentham, ¿no? Entonces, eh, por eso se ha estudiado primero a John Austin y al último a Bentham. Entonces, es también un positivista, ¿no? En la teoría moral, rechaza el enfoque basado en los principios de origen religioso metafísico. ¿Y qué dice? Que sí existen principios, ¿no? Pero son de origen racionalista, o sea, se nacen de la razón humana o son consecuencialistas, ¿verdad? De un hecho, ¿no? Entonces es algo más universal, no tiene nada que ver con lo metafísico, lo religioso. Ahora, en la teoría jurídica se enfrenta al justnaturalismo, entonces es un positivista, ¿no? Y opta pero por el positivismo que está ligado a un origen social o a un contexto histórico, ¿verdad? Que toda norma legal surge de un contexto histórico, ¿no? Y bueno, por ejemplo, las guerras, ¿verdad? Y los conflictos siempre dan lugar a normas, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial acaba con el Tratado de Versalles, por el que Alemania se ha sentido ofendido
ha hecho escándalo, ¿verdad? Y leyes de Nuremberg y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Leyes de Nuremberg. Con esas leyes de Nuremberg decían quién era judío y quién no era judío y qué le iba a pasar a los no judíos, ¿verdad? A los subhombres y los beneficios de los otros. Y nadie decía nada porque cada vez que un judío lo mandaban al campo de concentración había un puesto de trabajo para un alemán, ¿no? Entonces todos felices, ¿verdad? Entonces ha acabado la guerra y de esas leyes de Nuremberg y de todo el caos que ha el holocausto, boom, juicios de Nuremberg, ¿no ve? Y después, ¿qué cosa? Tratados de derechos humanos y todo eso. Entonces, ese es más o menos el positivismo que está ligado al contexto histórico, ¿no? Del que surge toda norma legal. Entonces, respecto del concepto del derecho, Bentham sostiene, al igual que Austin, que el derecho es un conjunto de mandatos precedentes del legislador o del soberano. Y de él ha desarrollado la teoría John Austin, ¿no? Pero Bentham no dice que todas las leyes son, todas las leyes son mandatos, sino que también admite otros tipos de enunciados jurídicos, le llama él, que no son mandatos, ¿no? Y en su teoría, ¿no? Eh, en su teoría jurídica, porque como les había mencionado al principio, era un pensador completo, ¿no? Se ocupaba de economía y de filosofía en general, y de política, y también de derecho, ¿no? Entonces, y de sociología. En cuanto al derecho, ¿no? Ha realizado estos estudios y estas conclusiones eh, y señala la existencia de una jurisprudencia expositiva y una jurisprudencia censoria, ¿no? Para sustentar su teoría del derecho como mandatos, ¿no? Entonces, ahí se ve que es un poco más, menos rígida que la de Austin, ¿no? Y también era un fanático de la codificación, ¿verdad? De realizar los cuerpos legales y también era un crítico de los derechos humanos, pero las instituciones del derecho, sino desde otro punto de vista, ¿no? No de los institutos de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este Bentham, ¿no? Como estábamos viendo, en cuanto a la jurisprudencia expositiva, señala que la jurisprudencia expositiva está formada por la descripción del derecho como tal, ¿verdad? Por los conceptos y las definiciones de los institutos jurídicos generales que comparten los ordenamientos jurídicos positivos, ¿verdad? Sentencia, acción, demanda, derecho, perdón, prescripción. Existen varios institutos jurídicos, ¿verdad? Contestación, apelación y otros, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia expositiva, ¿no? Incluye la descripción de ese derecho como tal, ¿verdad? Del análisis y la definición de estos conceptos jurídicos, ¿no? Entonces, es la teoría que describe el derecho, ¿no? Enunciados descriptivos realizados a partir de los datos obtenidos mediante la observación del derecho existente, ¿no? Y un enunciado descriptivo siempre es un enunciado o una oración o una frase que nos brinda información, no es prescriptivo, ¿verdad? No es algo que eh, nos señale una obligación o un deber de un comportamiento, ¿no? Entonces, esa es la jurisprudencia expositiva, ¿verdad? Se basa en enunciados prescriptivos. Luego está la jurisprudencia censoria. Y la jurisprudencia censoria es la que trata acerca de cómo debe ser el derecho, ¿no? Entonces, al mismo tiempo critica el derecho existente. La jurisprudencia censoria se basa en las leyes que están o está compuesta por las leyes que regulan la conducta, ¿verdad? Por eso dice cómo debe ser el derecho. Regulan nuestra conducta para que actuemos como debemos ser,
no como somos, ¿verdad? ¿Por qué? Por miedo a la sanción, ¿no? Entonces, no hay que confundir, dice, la jurisprudencia expositiva con la censoria, ¿verdad? Porque luego vas a caer en el error de la denominada petición de principios. Entonces, cuando, eh, te- cuando incluyas este deber ser, ¿verdad? O el derecho, estas normas que regulan la conducta, ¿verdad? Lo juntes con una actitud crítica del derecho existente, te vas a ir a los conceptos, ¿verdad? A la jurisprudencia expositiva. ¿Y qué vas a decir? Este derecho existente no se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque no está en armonía con este concepto, con la jurisprudencia expositiva, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista naturalista, eso está bien, ¿verdad? Se llama ponderación de derechos, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de eso. Pero desde la teoría positivista, eso solamente genera caos, ¿verdad? Porque si desde la teoría positivista tomamos como derecho el derecho vigente nada más, entonces recurrir a estos principios lo único que haría es quitar validez al derecho vigente, ¿verdad? Porque resultaría en que en cada juicio que yo esté perdiendo en mérito a una ley, me voy a inventar un principio o un derecho que me esté afectando a la aplicación de esa ley y voy a decir, en este caso concreto no tiene que aplicar esa ley, señor juez, porque me afecta un derecho superior, ¿no? Y así cada vez que una ley esté siendo aplicada o esté siendo subsumida una situación a una norma, tú te vas a poder inventar un principio o un derecho, vas a poder forzar o recurrir para intentar de que no se aplique el derecho positivo. Entonces, ¿qué va a causar esto? Caos en el derecho positivo, ¿verdad? Lo va a deslegitimar. El, a ver, ya vamos a terminar. Ahora, ve también la codificación, ¿no? Como les había dicho, era un fanático de la codificación, ¿no? Y entiende por codificación el proceso de la configuración de todo el derecho. Y compartía la creencia en la necesidad de racionalizar el derecho, universándolo y haciéndolo más simple y tratando de aumentar la certeza jurídica de esta manera. Entonces, ¿qué quería? Codificar el derecho, ¿verdad? Dentro de su sistema jurídico, ¿no? Era un fanático, era un idealista de la codificación, ¿no? Decía que esto iba a ser más simple, ¿no? Pero para que la codificación en realidad sea válida, ¿verdad? Sea aplicada de manera, digamos, completa, ¿verdad? Tiene que contener ciertas características que él también las establece, ¿verdad? Y dice que la codificación tiene que limitar el poder de los jueces y racionalizar el derecho, ¿no? Entonces tiene que dar certeza al derecho y tiene que limitar el poder del soberano, sería en este caso, ¿verdad? De los jueces que son los que en su sistema jurídico hacen el derecho, ¿no? Pero la codificación tiene que limitar el poder del soberano y racionalizar el derecho. Y cuando racionaliza el derecho, ¿verdad? Vamos a poder separar y tener un sistema más completo, ¿no? Derecho público, derecho privado, ¿no? Y se aspira a un sistema jurídico que sea completo y digamos que no tenga antinomias jurídicas, ¿no? Ahora, estas normas tienen que llevar a la práctica el principio utilitarista de la mayor felicidad para la mayoría, ¿no? El Bentham no dice que no existe moral, pero dice que lo que es moral es lo que mayor felicidad te da y lo que no es moral es lo que te causa daño, tristeza, ¿no? Lo que no te causa felicidad, eso no es moral. Y lo que te causa felicidad, eso es moral, ¿verdad? Entonces, el principio utilitarista aspira a la mayor felicidad de la mayoría, ¿no? Y la codificación tiene que apuntar a ese principio utilitarista. Y para que en realidad sea un cuerpo orgánico, no tiene que ser eh,
y además tiene que ser simple, como ha dicho, ¿verdad? Dice que tiene que ser obra de un solo hombre, ¿no? Y que además a esta persona, a esta única persona que va a hacer el código, no hay que pagarle. Dice que no tiene que tener retribución esta, esta tarea, esta función. Entonces, no sé quién lo haría, ¿no? Pero son las características que establece Bentham, ¿no? Para que la codificación sea, eh, para que la codificación sea eh, completa, exacta, ¿no? Para que apunte a la felicidad, a la mayor felicidad de la mayoría. Y también critica los derechos humanos, como les dije, pero en su presentación y en su fundamentación, ¿no? Porque no dice que no existan derechos humanos, ¿verdad? Pero dice que el origen de los derechos humanos está mal como lo concebimos, porque nosotros concebimos los derechos humanos como algo que es inherente a la persona solamente por ser persona y que son universales, imprescriptibles y que están vigentes en todo tiempo y lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si están vigentes en todo tiempo y lugar y son imprescriptibles y todo lo demás, son anteriores al derecho, o sea, son previos al ordenamiento jurídico, ¿no? Y Bentham dice que no puede ser anterior al ordenamiento jurídico porque el ordenamiento jurídico otorga los derechos, ¿no? Entonces, esa es la crítica, ¿verdad? A los derechos humanos. No dice que no existan derechos humanos. Entonces, concluye que que las declaraciones de derechos humanos son ilegítimas porque presentan, además de todo, son ilegítimas, ¿verdad? Porque cuando se presentan como imprescriptibles y vigentes en todo tiempo y lugar, obligan a la voluntad de las generaciones venideras a limitar sus capacidades de decidir lo que es justo y lo que no es justo en aquel tiempo y lugar determinados que sea en el futuro, ¿verdad? Porque si es vigente en todo tiempo y lugar, entonces no le vamos a dejar decidir de aquí a 3 generaciones a las personas si eso no es en realidad justo. ¿No ves? Si es vigente en todo tiempo y lugar, no hay nada que observar ahí, ¿no? Entonces, esa es la crítica, ¿no? También dice que son inútiles porque intentan limitar el poder sin lograrlo, ¿no? A ver, busca en la Constitución donde están los derechos una sanción. No existe sanciones en la Constitución, ¿no? Eso se deja para las otras normas, ¿verdad? Pero por eso dice que las declaraciones de derechos son inútiles, ¿verdad? En sí mismas. Y también dice que son peligrosas porque confunden lo que es con lo que debe ser. O sea, de acuerdo a su teoría, confunden el, la jurisprudencia expositiva con la censoria, que es lo que él mismo dice que no hay que hacer, ¿no? Y ahí termina el tema, ¿verdad? Ya, ya nos hemos pasado un poquito, pero todo en mérito de terminar. En la siguiente clase vamos a hacer más que nada una retroalimentación para el examen y así para que no tengan dificultad, ¿no? En el tiempo y en las preguntas. Y si alguna, si, y léanlo el banco de preguntas, si alguna les parece que está incompleta o tal vez está mal planteada o tal vez no se entiende en realidad, entonces de plano lo dicen nomás la siguiente clase y también podemos coordinar, podemos resolver, podemos plantear de alguna otra manera, pero siempre en coordinación con todos, pues porque si no, no se puede, ¿no? Entonces, por favor, denle una leída para que tengan ya anotadas sus observaciones al banco de preguntas. Si no, no se va a poder ya realizar más observaciones al respecto, ¿no? Entonces, quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase, que sería mañana, ¿no? El, Así mañana tenemos clase, entonces mañana podemos criticar un poquito si quieren el banco de preguntas, si no, seguimos avanzando, pero ya no ya no para el examen, ¿verdad? Sino ya para el segundo, todo para el segundo parcial y para, para poder cumplir con con el plan global.
Excelente, Doc. Entonces, hasta mañana y que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Lili. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mañana. Hasta mañana, doctor.